Son las 8:08 y como ustedes saben tenemos un compromiso con ustedes de no descuidar bajo ningún punto de vista la información que surge desde el proceso constituyente, que es un proceso relevante, todo proceso constituyente es relevante de suyo, ¿no? Y bueno, se están discutiendo ahí cuestiones que deberían llamar la atención de la ciudadanía. Al respecto conversamos con el consejero delegado de la bancada socialista y miembro de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, Alejandro Koller, quien en relación a los artículos que se están discutiendo, acusó algo que otras y otros vienen diciendo desde hace algún tiempo y que es la conducta del Partido Republicano en esta instancia. Bueno, Koller acusó una falta de conciencia por parte de esta tienda política sobre los hechos ocurridos en dictadura y las repercusiones que tuvo este hito a nivel político y social en el país. Resulta incomprensible que a 50 años del golpe de Estado, ellos no tengan conciencia de que desde el Estado, bajo el régimen dictatorial de Pinochet, se ejecutaron políticas públicas de genocidio, persecución, tortura, violaciones, exilio forzado, prisión para cientos de personas, para miles de personas. No reconocer esa verdad, a mí me parece sorprendente, digamos, especialmente cuando uno ve tantos jóvenes que son militantes del Partido Republicano y que forman parte del Consejo, que no tengan conciencia de la gravedad de los hechos. Sí, a ese respecto también el representante por la región de Los Ríos consideró que el éxito de la nueva propuesta constitucional en el plebiscito de diciembre va a depender de mantener los lineamientos que logró la primera propuesta, que es la que ha sido llamada así por definición el anteproyecto de los expertos. Si la derecha y particularmente republicanos finalmente se impone, digamos, por su supremacía numérica y establece una constitución mucho más regresiva que la del 80, obviamente el rechazo va a ser generalizado. Entonces, aquí estamos frente a una encrucijada en que la única posibilidad de éxito que tiene este proceso es que el texto que finalmente se someta a plebiscito sea un texto que mantenga esa centralidad que ha marcado el anteproyecto elaborado por la Comisión de Expertos. Yo no veo otra posibilidad de que podamos tener éxito, que Chile pueda tener éxito, si no es de esta manera. Bueno, el planteamiento del consejero Koller volvemos a decir, muy relevante que la ciudadanía en general, los medios de comunicación le demos cobertura a lo que se está discutiendo. Me parece que un pueblo responsable no puede darse el lujo de votar desinformado una propuesta constitucional ni de no estar al tanto de lo que se está conversando en esa instancia. Así es que vamos a seguir, por cierto, como lo hemos hecho desde el principio, dando toda la cobertura en relación a este importante acontecimiento, este importante proceso que está ocurriendo durante este 2023 en el país. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, queremos conversar de economía, pero la economía es absolutamente política y si alguien creyó lo contrario en algún momento estaba equivocado. Así que vamos a saludar a esta hora al senador por la región de Coquimbo, militante del Partido Comunista e integrante precisamente de la Comisión de Hacienda del Senado, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Patricio, un gusto saludarte. Sí, pues lo mismo para nosotros. Cuando pactamos la entrevista no había renunciado el exministro Jackson y de alguna manera los temas que vamos a hablar estaban cruzados por esa coyuntura, que es de carácter político, pero que tiene repercusión directa en los temas que se están discutiendo, como el pacto fiscal y la reforma de pensiones. No es que la tengan por una razón causa-efecto, senador, sino porque así lo ha planteado la oposición de derecha. Bueno, ¿qué espera del nuevo escenario luego de la renuncia y también de las reacciones que hubo frente a la renuncia durante el fin de semana? Mira, la verdad es que uno no puede dejar de señalar que es injusta la renuncia del ministro Jackson, injusta porque yo creo que uno en la vida siempre dice, bueno, soy responsable de mis actos. Eso quiere decir que
si yo cometo un error, cometo, no sé, un acto de corrupción que lamentablemente no ha ocurrido, u otras situaciones, tengo que responder ante la justicia si es delito, ante la ciudadanía si soy un político y cometí un error que tiene consecuencias, pero yo todavía, Patricia, no logro dilucidar ni entender cuál es el error político del ministro Jackson en el sentido de que eso lo haya llevado a tener que dejar su cargo. Entonces, yo creo que es injusto porque al final se buscó una especie de chivo expiatorio, una figura en la cual hacer, digamos, síntesis de todos los problemas que está viviendo el gobierno del país y a Giorgio al final se lo termina culpando por, en el fondo, ser el fundador de la Revolución Democrática. Y a mí me parece que tú no puedes castigar por los errores que cometa y actos de corrupción gravísimos, que yo no relativizo nada a un militante, como puede ser este personaje Andrade, u otro que aparezca el día de mañana, a una figura política de un partido como Giorgio. Entonces creo que esto es muy injusto, fue el chivo expiatorio, pero ante esa realidad la derecha se ha quedado sin excusa. Es decir, ellos decían que no había ningún gesto, que aquí no había ninguna responsabilidad política, ahora se asume, renuncia a Giorgio, y lo que corresponde entonces es que la derecha, digamos, por todas, mira, si ellos quieren criticar al gobierno, si quieren, digamos, hablar las peores cosas de Boric, bueno, no es que estén en su derecho, pero es algo ajeno a mi voluntad. Lo que a mí me parece indignante es que ellos usen como rehenes a los pensionados, las pensionadas quieren mejorar sus pensiones y que lo necesitan porque es un tema urgente de este momento. Y eso es lo que nosotros hoy día estamos exigiendo a la derecha. Que Sí. se sienten en la mesa a conversar, a votar una reforma de pensiones que mejora hoy día las pensiones de las chilenas, los chilenos, de los jubilados que tienen que a veces andar vendiendo gomitas de mente en la calle, Super 8, estamos hablando de una situación dramática, y con este proyecto de ley, con el proyecto de ley de pensiones del presidente Boric, la pensión mejora para quien tiene pensión básica universal, sube a 250.000, y si tiene 10 años de cotización, su pensión mejora en 80.000 pesos. Entonces, es un aumento muy, muy relevante para un jubilado promedio en Chile hoy día. Subir su pensión en 80.000 pesos es algo esencial para su vida, o sea, le ayuda todos los días a vivir un poquito mejor. Entonces uno dice, ¿cómo puede haber tanta falta de humanidad, tanta falta de empatía con los problemas que vive la gente, que la UDI, Renovación Nacional, o Evópolis siguen, los republicanos, para qué decir, dando un portazo al gobierno? Porque lo último que he escuchado es que ahora no basta que renuncie Giorgio, es que el presidente Boris tiene que pedir disculpas 3 veces, decir renuncio y además cambiar todo su gabinete, todo su gobierno, o capaz que ahora quieran, como se dice, ir, alguien lo ha dicho, por Camila Vallejo. O sea, esto es una cosa insaciable en que al final no les interesa Chile, no les interesa mejorar las pensiones, lo que les interesa es golpear al presidente Gabriel Boric, y yo creo que si pueden votarlo, ojalá. Teníamos ahí al senador Daniel Núñez, a ver si podemos retomar el contacto. Una irresponsabilidad tremenda. Sí. Senador, la semana pasada le vimos una entrevista en otra radio al exministro Francisco Vidal, que experiencia de Palacio tiene, ¿no? Vidal decía que el presidente por ningún motivo tenía que dar el brazo a torcer con Jackson, porque si lo hacía, por las razones que fueran, se iba a abrir el espacio para que precisamente la oposición sintiera que podía sacar ministros, ¿no? Y bueno, esto no se trata de derecha y izquierda, aquí tenemos las grabaciones, hay varias donde los dirigentes de oposición decían: si no renuncia Jackson, no vamos a conversar sobre pensiones. Pero fíjese usted que renunció Jackson y el trending topic número 1 en Chile no era Jackson, sino Monte. Y empezaron a decir, bueno, ahora vamos por Monte. Usted mencionaba a Vallejo, que podría ser otro de los casos. Bueno, mirado retrospectivamente, además de cómo ve el escenario, le pregunto, ¿no habrá sido un error haber dado el brazo a torcer? Hay muchos que dicen que la situación de Jackson era insostenible, pero ya vemos que no está teniendo muchos efectos en el cambio del escenario para la discusión de los temas que originalmente convocaban esta entrevista, que eran pensiones y pacto fiscal. Sí, mira, yo quería comentar antes algo que me pareció muy lúcido del ex ministro Vidal, cuando él decía, estamos ante una ofensiva que no solo es política, es cultural, es intelectual, es económica de la derecha, de la más grande, dijo él, que ha habido, usando la frase famosa, en los últimos 30 años. Entonces, a mí me parece que, claro, tenemos una derecha que ha pasado a las posiciones extremas, incluso a defender ya abiertamente el pinochetismo, y desde ese punto de vista parece que
efectivamente, como tú dices, Patricio, está insaciable. El problema no era Giorgio, ahora es Monte, el día de mañana probablemente van a inventar algo para pedirle la cabeza a la ministra Camila Vallejo, y si hay otra figura del gobierno que emerge, que tiene un don relevante, van a ir por Carolina Toá, van a ir por Luis Cordero, el ministro de Justicia. O sea, acá no es un problema de los errores del gobierno, es un problema de que ellos quieren dejar al presidente Boric, digamos, sin ninguna capacidad de acción, con un gobierno realmente hackeado, un boicot permanente, y eso al final daña al país, no solo al presidente Boric. Entonces, lo que uno dice, por supuesto que frente a eso no podemos ceder. Ahora, yo creo que el ministro Jackson se dio cuenta, él en lo personal me imagino que hizo la reflexión, de que aunque él ganara la acusación constitucional y ella se rechazara, ya no era un interlocutor que en el Parlamento pudiera aportar y se transformaba en excusa. Entonces yo creo que él tomó esa actitud y el presidente entiende que no es la solución del problema, pero de una u otra manera podría por lo menos eliminar una excusa para el discurso y la narrativa de la derecha. Ahora, sí, lo que pasa, senador, es que yo sé que este es un asunto que no es sencillo de dilucidar. Sí, tampoco quiero como periodista decir que el dilema que tenía el presidente era sencillo, o sea, tiene todas las complejidades que usted describe, pero fíjese que renunció Jackson y ayer Carlos Larraín dice textual en la televisión, creo que al gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar. Que es una frase que evidentemente en la cabeza de los chilenos hace aparecer a Nixon, ¿no? Uh-huh. Entonces... Es que yo comparto contigo, o sea, yo creo que tenemos una derecha que está en una actitud extrema, absolutamente, totalmente subordinada, digamos, al relato y a la instalación que ha hecho José Antonio Caz y el Partido Republicano, que además cae estas cosas brutales de reivindicar el pinochetismo. Entonces, esto, tú tienes razón, Patricio, en que no va a parar. O sea, la renuncia de Giorgio no hace que el problema se termine, pero yo creo que cuando un ministro siente que su presencia en el gabinete ya no contribuye, que se transforme en un momento más en una figura de discordia, excusa, también uno en esto tiene que entender que ser ministro y estar con esa potencia permanente, eso es la base que uno cree que puede aportar, y si alguien llega a la legítima convicción que estar ahí no aporta, me parece que también es válido y yo respeto esa decisión. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace el gobierno? O sea, ¿se paraliza frente a esto? ¿Se dedica al puchi, al debate político, digamos, por los medios con la derecha? ¿O toma el toro por las astas, enfrenta esta situación y le dice a las chilenas, a los chilenos, a la familia chilena que tenemos que ser capaces de producir mejoras en su calidad de vida? Este gobierno había sido dicho por la derecha de que iba a tener a Chile sumido en un caos económico, que iba a estar en el peor de los mundos. La economía ya pasó su punto más bajo, bajó el Banco Central las tasas de interés y comienza a retomar una senda de crecimiento con mucha estabilidad, controlando la inflación, y por lo tanto ahora lo que nos queda es resolver los grandes temas sociales, y el primero que tenemos que resolver son las pensiones, y por eso es que el gobierno va a poner en votación la reforma de las pensiones, y ahí vamos a ver realmente qué intereses representa la derecha, o se queda alineada con la industria de la AFP y defiende el negocio de la AFP, que está en una situación tan pavorosa como la ISAPRE, que también es un caso terrible, o de soluciones que vayan mejorando hoy día y mañana las pensiones de los jubilados o las jubiladas. Yo creo que ese es el punto en que hay que entrar a definiciones, y le diría al gobierno que le pusiera urgencia también a la discusión de las ISAPRE. Ahí tenemos una situación tremenda, porque ya la Corte Suprema ha sido clara y nítida en decir que las ISAPRE han abusado y que deben devolver la plata, y hay que darle soluciones a gente que está en un ISAPRE, que tiene miedo de que el ISAPRE quiebre, se quede sin prestaciones de salud, y que a veces incluso está vinculada a enfermedades que son enfermedades permanentes, muy graves, donde el tratamiento no puede suspenderse. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que instalar su agenda, y tenemos que salir de este debate que nos intenta poner la derecha, que al final todo gira en torno a sus caprichos, y caprichos que no tienen término. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el senador Daniel Núñez. Senador, ¿se ha preguntado por qué, si para usted algunas de las cosas que ha dicho en esta entrevista son tan obvias, la ciudadanía no parece entenderlas así? Voy a poner dos ejemplos, ¿no? Ejemplo 1. Si es tan obvio que no se ha entregado ninguna prueba que vincule al exministro Jackson con hechos de corrupción, ¿por qué, según algunas encuestas, hay un porcentaje muy importante de la ciudadanía que cree que, si me permite decirlo de manera coloquial, Jackson se robó la plata, ¿no? ¿Y por qué, si el gobierno está proponiendo algo de tan elemental justicia como aumentar en 80.000 pesos ahora, no la próxima década, las jubilaciones,
aquello no se traduce en altísimos niveles de popularidad del gobierno, porque si usted y yo nos sentáramos a imaginar un país estándar, ¿no? Donde un gobierno propusiera subir las jubilaciones en este monto, uno partiría por deducir que esto inmediatamente se traduciría en un gran apoyo popular y sin embargo parece que esa conexión no termina por plasmarse, ¿no? ¿A qué atribuye usted eso? Si es que está de acuerdo con mi premisa, si no está de acuerdo obviamente la puede comentar. Bueno, la verdad que en la vida las cosas nunca tienen una única causa, una única explicación, pero sí es cierto que en el caso de Giorgio y en esta imagen que se ha creado de que sería parte de la corrupción, influye mucho el manejo mediático que tienen los grandes medios de comunicación que instalan el tema sin pluralismo. Uno lo ve en los matinales permanentemente y desde ese punto de vista queda pendiente ahí la falta de democratización en los diversos medios de comunicación, porque quien es dueño de un canal de televisión es quien tiene plata, y los canales de televisión en Chile son dueños de grupos económicos, y eso creo yo que produce obviamente un debilitamiento de la pluralidad de visiones que llegan a los hogares de las familias chilenas. Me parece a mí que eso es muy nítido. Ahora, en las pensiones, yo creo que los chilenos no es que lo piensen, es que lo viven todos los días los adultos mayores, la situación dramática que están viviendo en materia de las pensiones. Recordemos que en la CACEN la pobreza disminuye en los adultos mayores por efecto de la PGU, o sea, subir la pensión básica universal permitió que personas jubiladas que vivían en la pobreza salieran de ese umbral. Entonces, esto es algo muy ciudadano, esto es cotidiano, si uno lo ve todos los días. Yo te insisto, ahí en La Serena uno ve afuera de la puerta del mall una señora que vende gomitas que tiene más de 75 años, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué alguien sale con el frío, sale sábado, domingo a vender comida, cuando debería estar en su casa cuidando su salud como un jubilado, descansando un poco, y lo hace porque la pensión no le alcanza? Entonces, uno dice, ¿la gente no respalda mejorar las pensiones? Claro que sí. ¿La gente no siente que las AFP están abusando de ellas? Claro que sí, sí. Uno ve la cuenta y tiene ahorrado, no sé, 15 millones y de repente en un paraguas en 2 o 3 meses te bajó a 10, a 12, o sea, y perdiste 3 millones, que ¿quién se lo echó al bolsillo? No, que las inversiones fueron malas. O sea, la gente siente sus abusos, pero nosotros no hemos logrado comunicar cómo estas reformas que hace el presidente Boric y esta reforma de las pensiones provoca mejoras inmediatas. Y ahí, obviamente, en su minuto nos pegó mucho esto de me van a robar mi plata o cosas así. Esto no tiene nada que ver ahora, porque esta cotización extraordinaria del 6% que estamos impulsando la paga el empleador. O sea, la reforma de pensiones del presidente Gabriel Boric no toca en nada la cuenta individual que tiene cada persona, lo que ha ahorrado. Lo que queremos es generar un sistema donde haya aporte del empleador y que ese aporte nos permita tener un seguro social que mejore hoy día las pensiones. Y yo estoy convencido, estuve en Macul, el presidente nos invitó a un acto donde estuvo él, estuvo el expresidente Michelle Bachelet, la ministra Janet Jara, y ellos pudieron ahí explicarle a la gente directamente su proyecto de pensiones, y la verdad que fue muy buena recepción, así que yo estoy convencido que vamos a tener harto apoyo ciudadano a la reforma de las pensiones. No sé lo que va a hacer la derecha, pero por lo menos en la medida que el gobierno difunde, tiene apoyo ciudadano, y eso tal vez es una tarea que tenemos que ponerle mucho más empeño en estos días, Patricio. Sí, no quiero que se acabe el tiempo sin preguntarle sobre el pacto fiscal. Hoy también hay algunas pautas en la mañana. De alguna manera, senador, no quiero enredar, el rol de los periodistas es precisamente lo contrario, pero de alguna manera el debate sobre el pacto fiscal está conectado con el debate sobre la reforma de pensiones, ¿no? Bueno, ¿cómo ve ese otro escenario, ¿no? Porque estamos como en escenarios de espejos, ¿no? Que parecen estar determinados por los mismos factores. Sí, tú tienes toda la razón, porque para poder subir la PGU a 250.000 pesos, que es parte esencial de la reforma a las pensiones que está proponiendo el presidente Gabriel Boric, obviamente el Estado tiene que tener más ingresos que sean permanentes, porque las pensiones se pagan todos los años, y cuando una persona fallece y deja de recibir su pensión, tenemos otra persona que cumple la edad y la empieza a recibir. Por lo tanto, no se pueden financiar las pensiones como lo quiere hacer la derecha, haciendo ahorros por un año o teniendo un buen resultado en superávit fiscal un año. O sea, tienen que ser ingresos permanentes, y por eso entonces que es tan importante esta reforma tributaria que el gobierno va a reingresar. Primero lo va a hacer con un tema que tiene que ver con el cumplimiento de las normativas tributarias, es decir, con combatir la evasión y la ilusión. Yo espero que eso sea en las próximas semanas, y en marzo tiene que entrar ya un paquete que hace el cambio al régimen tributario, que es lo que se rechazó este año,
y habría que esperar un año para poder llevarlo de nuevo al Parlamento. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a perseverar en algo que es tremendamente básico, que es una norma ética de la sociedad, que todos paguen los impuestos que corresponden. Cuando tú vas a un almacén, al supermercado y compras tus alimentos, pagas el IVA. Pagaste tus impuestos. Pero las grandes fortunas en Chile, los grupos económicos, el mismo expresidente Piñera, bueno, ellos no pagaron los impuestos que correspondían cuando hacen muchos de sus negocios, porque usan fórmulas triquiñuelas que les permiten eludir ese pago de impuestos. Nosotros queremos que la ley en ese sentido sea justa, que los obligue a pagar los impuestos que corresponden, y por eso que es tan importante el combate a la evasión y la elusión tributaria, que es la iniciativa legal que se debería enviar al Congreso en las próximas semanas. Bueno, son temas relevantes los que van a ocurrir durante esta semana, por eso también es importante que el periodismo haga explicación didáctica, porque al fin y al cabo, y esto me voy a hacer cargo yo de esta afirmación, estos dos debates no tienen nada que ver con Jackson, entonces hay que entrar a explicar para hablar menos de Jackson y más de los proyectos, en qué consisten y cuáles son las diferencias. Creo que es muy importante para efectos de un saludable debate público que ojalá la discusión vaya teniendo esa deriva. Senador Daniel Núñez, le queremos agradecer por esta conversación y que tenga una buena semana. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba el senador por la región de Coquimbo, Daniel Núñez, refiriéndose a este escenario en el que estamos discutiendo estos dos asuntos importantes. Por un lado, un pacto fiscal para ver cómo se financian políticas sociales. Por el otro lado, el debate sobre la reforma de pensiones, que parece entrampado. Y todo esto además con esta capa, con este marco, ¿no? Que es el que ha planteado la oposición de derecha, fundamentalmente el Partido Republicano y Chile Vamos, que es el condicionamiento de su disposición a conversar sobre estos asuntos a la permanencia de Jackson en el gobierno, cuestión que ya no es desde el viernes pasado, pero que ha traído luego reacciones de varios dirigentes de la oposición de derecha, en el sentido de que con la renuncia de Jackson no basta, ¿no? Y que entonces ahora habría que propiciar o un cambio de gabinete de mayor envergadura u otro tipo de políticas. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto en el segundo bloque. No es el segundo bloque, pues es como el séptimo bloque ya a estas alturas, pero en el bloque siguiente, donde como cada día tenemos nuestro panel de conversación. Vamos y volvemos. Este sábado 19 de agosto a las 18:30 horas